Listo, entonces nuevamente, good evening para todos. Muchas gracias por la asistencia. Vamos a dar inicio a esta sesión en línea donde estaremos explicando las evidencias llamadas crónica y la evidencia cuestionario. Pues para hacer recalco, este es un cuestionario diferente al que explicamos la semana anterior. Listo, entonces vamos como siempre directo al grano, no hay mucho que hacer previamente, ¿cierto? Solamente pues recordarles siempre la importancia de leer los anuncios en la plataforma para que siempre estemos enterados de en qué vamos, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ir directo, vamos a ir abriendo el botón contenido del curso, ¿cierto? Eso es lo de siempre. Vamos a ir a buscar la carpeta proyecto y recordemos que estamos en la fase 2, ¿cierto? La que se llama planeación. Y estamos trabajando la actividad de proyecto número 2. La guía de aprendizaje, pues la misma que vimos la vez pasada, pero que hoy tenemos que ver nuevamente para poder ver las, digamos, como las características o pues lo que hay que hacer con la evidencia crónica. Me desplazo hasta abajo, que es donde están siempre las evidencias de inglés. La vez pasada estuvimos trabajando o explicando, pues digamos, la evidencia número 1 de la primera parte, que era el cuestionario, ya esa parte pues se explicó, ya debieron haberlo completado, etcétera, etcétera. Y la evidencia llamada videoentrevista virtual, que hasta donde estuve mirando, pues todavía hay mucha gente que no la ha enviado, entonces, bueno, ya eso pues depende de cada uno cómo, cómo vayan trabajando. Entonces, de esta primera parte, donde digamos que la actividad de aprendizaje se llama reportar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales pasadas y futuras en contextos sociales. La tercera evidencia que corresponde a esta parte se llama evidencia crónica. Entonces, a diferencia de la anterior evidencia que fue la del video, la videoentrevista virtual, en la videoentrevista virtual, digamos que el objetivo principal era evaluarles la parte de la pronunciation. em, y en esta evidencia crónica, pues digamos que la, como la, digamos que el main goal sería evaluar pues un poco la parte del writing, pero pues digamos que pues por cómo está dispuesta la evidencia no se podría hacer del todo, ya que pues ahora cuando les empieza a mostrar en qué consiste, pues se van a dar cuenta que no es una evidencia donde yo pueda revisar mucho la parte del writing, pero sí, digamos, se van a tener ciertos detalles al momento de evaluar. Entonces, la evidencia crónica nos dice lo siguiente, empieza de la siguiente forma, seleccione un personaje icónico. Eso es como lo primero que ustedes deben em, tener en cuenta. No es seleccionar cualquier persona que de pronto ustedes pues, hayan conocido por allí, sino una persona realmente icónica y relevante, un personaje. Y con trayectoria importante en el mundo, de acuerdo a su perfil profesional. Entonces, aquí viene lo primero que se va a tener en cuenta al momento de revisar esa crónica. El perfil profesional de ustedes en este momento, pues tiene que ver con la parte de logística y todo lo que tiene que ver con la gestión integral del transporte, ¿cierto? Entonces, ustedes antes de empezar a hacer la crónica, primero van a tener que investigar quién podrían escoger como personaje icónico que tenga que ver con la parte de la gestión integral del transporte y pues esa parte de logística, etcétera, etcétera. Pues lo que ustedes, digamos, están estudiando, lo que se están preparando, lo que se están formando ahora mismo. No es escoger un futbolista, no es escoger un cantante, no es escoger un escritor, no, es alguien
que tenga que ver con su perfil profesional. Aquí ponen en ejemplo, en moda, un personaje icónico, Agatha Ruiz, etcétera, etcétera. Pero nuestra área profesional no tiene nada que ver ni con moda, ni con deportes, ni con actuación, ni con arte, ni nada de eso. Entonces, una vez usted ya seleccionó ese personaje importante en el mundo, icónico, y que además tiene que ver con su perfil, usted va a buscar en internet información sobre él. No es que se la va a inventar. Usted en esta evidencia pues va a tener la facilidad de buscar información sobre él. Sin embargo, pues aquí no es que ustedes ahora van a ir, copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, porque no es dar una biografía, no es la historia de la vida, es una crónica. Es una crónica, entonces eso es como lo primero que hay que tener en cuenta. Una crónica sobre el personaje seleccionado. Entonces dice, busque en internet información acerca de él o ella y a partir del personaje realice una crónica escrita. No dice una crónica de copia y pegue, una crónica escrita, con los hechos más importantes y las situaciones más relevantes en la trayectoria profesional del personaje. No es aquí, pues la idea no es venir y decir, no, que él nació a los 2 años, hablaba, a los 3 años caminaba, a los 4 años se cepillaba, a los 10, no. Es una crónica con los hechos más importantes y las situaciones más relevantes en la trayectoria profesional. No es mientras creció, a menos que haya sido un personaje que pues desde muy temprana edad haya tenido una vida profesional, pues casos hemos visto, pero usualmente pues tiene que ver con otras áreas. Pero entonces eso es lo que se va a tener en cuenta al momento de revisarles el documento. Primer punto, que sea icónico, que sea importante en el mundo, pero que a la vez tenga que ver con su perfil profesional. Ustedes van a poder escoger de cualquiera de las áreas que ustedes manejan en parte de la gestión del transporte. Al ser algo integral, ustedes van a poder escoger a personajes de diferentes áreas, ¿cierto? Que tienen que ver, pues, como tal, con lo mismo. Y vuelvo y repito, van a hacer una crónica escrita con los hechos más importantes y las situaciones más relevantes en la trayectoria profesional del personaje. Entonces, eso es lo más importante. Ojo que es una crónica, no es una biografía, no es un ensayo, es una crónica. Bueno, la extensión no tiene que ser un libro porque, ojo, muchachos, lo he repetido ya varias veces. ¿Y por qué lo hago de esta forma de repetir, repetir? Porque pasa muchas veces que cuando uno va a revisar algunas evidencias, eh, pues las cosas que uno más repetido parece que son las que a veces ciertas personas no las tienen en cuenta. Como por ejemplo, cuando yo pido un video, siempre les he dicho, es obligatorio el texto. A veces mandan solamente el video. Sin el texto no se puede evaluar una parte, la pronunciación. Entonces, lo mismo acá. No es una biografía, no son 10 hojas ni 5, puede ser una hoja, 2 hojas máximo, pero con ¿qué? Hechos, situaciones relevantes. Sean muy específicos, muy directos a lo que se pide. Traten de usar sus propias palabras para, digamos, unir y relacionar lo que van encontrando en Internet. Vuelvo y repito, no solamente copiar y pegar, porque si es así, pues no tiene pues mucha gracia. Cierto, a pesar de que sí van a tener que escoger información, pues la idea es que puedan unirla utilizando muchos de los conectores, muchas de las preposiciones que en el material ustedes han podido, pues, o podrían encontrar si lo estudian, lo chequean para esta evidencia. Y lo demás, pues, lo es siempre, que sea en Word o que sea en PDF preferiblemente para evaluarlo y corregirlo más rápidamente. Aquí más adelante hay como esta parte donde dice
una extensión entre 200 y 500 palabras, tipo de letra. Esta parte ustedes saben que yo nunca las tengo en cuenta, esto es opcional. Lo importante es que ese documento tenga lo que aquí se pide y pues por supuesto que sea en inglés. No está de más también decirlo porque por ahí a veces también aparecen las personas que mandan los trabajos en español. Pasa a veces, entonces eh, ojo también con esa parte. Y ya, digamos que esa es la evidencia número 1 de esta semana, la evidencia crónica. Ahora, a continuación vendrían las evidencias de la segunda parte. La primera parte, vuelvo y lo muestro aquí como mostré ahorita. La actividad de aprendizaje dice reportar opiniones, etcétera, etcétera. En la segunda parte ya no dice reportar, sino que dice expresar opiniones. Y aquí es expresar opiniones. ¿Ok? Entonces, para que se den cuenta que ya en las siguientes evidencias, pues ya la actividad de aprendizaje tiene un nombre diferente. Bueno, para estas nuevas evidencias, estas 3 nuevas evidencias, ya no van a estudiar el mismo material que estudiamos la semana pasada. La semana pasada utilizamos el material Level 2. Desde el cuestionario y para las próximas 2 evidencias, el material es el que se llama Level 3. Entonces, ahorita lo muestro, ahorita lo abrimos y ahorita mostramos qué temas ustedes van a necesitar en ese cuestionario. Este cuestionario, como el anterior y como el primero que hicimos ya hace unos meses, es idéntico. Misma metodología, 15 preguntas, 5 preguntas de un tema, 5 preguntas de otro tema, las 5 últimas, comprensión de lectura, entre 45 minutos a 1 hora para completarlo. Se abre igual, se completa igual, pues lo único que cambia es las preguntas, lógicamente, y los temas a estudiar. Entonces, la evidencia número 2 de esta semana se llama cuestionar. Y como aquí muy bien lo dicen, 15 preguntas y deben estudiar el material llamado Level 3. Ya vamos por el nivel 3, ¿ok? Esta es la primera parte de la sesión, pues donde siempre explicamos lo que tiene que ver con la guía de aprendizaje. Ahora, pues volvemos acá a la plataforma. Ya vamos cerrando por un momento la guía de aprendizaje 02 y vamos a abrir la parte donde está el material de formación. Como habíamos mencionado la vez pasada, pues para la evidencia crónica sí podemos seguir utilizando el que dice English Level 2. Recordemos que para hablar de una crónica sobre un personaje, pues usualmente vamos a tener que utilizar el pasado, ¿cierto? Porque ya son hechos trascendentes, así como dice ahí. Hechos más importantes y situaciones relevantes en la trayectoria profesional. Quieren decir que ya pues han sido cosas que ese personaje ha realizado durante su vida profesional. Entonces, ustedes van a utilizar usualmente para esa crónica el pasado simple, el simple past, que ya lo estudiamos la semana pasada porque pues se mencionó que era un tema importante para completar el cuestionario pasado. Entonces, ya para este nuevo cuestionario vamos a abrir es el que dice English Level 3, como ya había dicho anteriormente. Aquí hay 4 materiales. Yo siempre pues les comento lo mismo, les repito lo mismo. Es bastante material. Desafortunadamente, pues no da tiempo para estudiarlo completamente, pero es un material muy, muy bueno en general, porque trae temas muy necesarios al momento que estamos aprendiendo el idioma, pero como esto es un inglés más enfocado a lo que ustedes están estudiando, entonces pues tendremos en cuenta solamente los temas más importantes. Entonces, el primer material se llama Amazing Facts, el segundo material se llama What I Like About Technology, el número 3 se llama What I Have Done in Life y el número 4 se llama How Things Happened. Voy a abrir el número 1, que es el que dice Amazing Facts.
En el material Amazing Facts, ustedes van a encontrar 2 temas que para esta parte del cuestionario, digamos, el primer tema que dice Describing People and Places and Comparative and Superlative Forms va a ser muy importante. Usualmente, o en las primeras 5 preguntas del cuestionario, ustedes van a encontrar lo que es la parte del comparative, lo que es el superlative, etcétera, etcétera. El comparativo y el superlativo son temas que también nosotros tenemos en español. No vamos a decir ahora que es algo propio del inglés, porque realmente no es así. El comparativo, el superlativo lo utilizamos para, como pues, que valga la redundancia, para hacer comparaciones entre objetos, etcétera, etcétera. La parte de Describing People and Places no me voy a detener. Digamos que esto lo van a tener que ustedes estudiar porque así lo van a necesitar. La parte de cómo describir lugares, sobre todo, lo van a necesitar para las próximas evidencias. Entonces, en el momento, digamos que pues es más bien digamos, unas diapositivas donde ustedes van a encontrar mucho vocabulario y expresiones que ustedes podrían utilizar para describir a una persona, primero que todo. Por ejemplo, si se van a referir a la altura, a la parte de la height o el hair type o eye color, build o la parte de age. Y posteriormente, usted va a encontrar vocabulario que utilizarían para describir un lugar. También, pues como ven aquí, van a encontrar preguntas que ustedes le harían a alguien o preguntas que ustedes harían para poder saber cómo es una persona, pues hablando de la parte física. Entonces, aquí no me voy a demorar mucho, vuelvo y repito, esta parte es más de ustedes. En la segunda parte o en el punto B, ustedes van a encontrar, digamos, el cómo describir lugares. Ahorita eran personas, ahora son lugares. Entonces, para describir un lugar, ustedes saben que pueden hablar también del material o cosas, de la edad, de la forma, el color, el tamaño, y dar también una opinión sobre un lugar, pues también hace parte de eso, aquellos adjetivos, como por ejemplo, si uno cree que un lugar es interesante, la palabra interesting hace parte de esos adjetivos. Entonces, aquí va a encontrar, digamos, vocabulario muy necesario para la próxima semana. Y bueno, lo que venimos a estudiar en este preciso momento es la parte de los comparative and superlative. Me detengo aquí porque, vuelvo y lo repito, en el cuestionario ustedes van a utilizar esta parte del comparativo y el superlativo en unas cuantas preguntas. Y el material es bastante explícito y bastante sencillo. Tenemos, en este caso, 3 ciudades. 3 ciudades que podemos comparar, ¿cierto? Y para hacer una comparación, como lo mencioné ahorita, nosotros podemos utilizar un adjetivo. En este caso, están utilizando el adjetivo big. Big significa grande en español. Y nosotros, para hacer comparaciones, nosotros decimos que una casa es más grande que otra, que la casa de la esquina es la más grande de la cuadra, o que la iglesia de mi barrio es la iglesia más grande de la ciudad, o que mi carro es más pequeño que el carro de mi papá, o etcétera, etcétera, ¿cierto? Aquí en este caso, los ejemplos tienen que ver con el tamaño de la ciudad. Tenemos tres ciudades, Barranquilla, Medellín y Bogotá. En el primer ejemplo, ustedes leen la oración que dice Barranquilla is a big city. En el segundo, ustedes ven que dice Medellín is bigger than Barranquilla. Y en el último ejemplo dice Bogotá is the biggest city in Colombia. Entonces, el adjetivo es big, originalmente grande. Pero en inglés, a diferencia del español, yo en español, yo digo, Barranquilla es una ciudad grande, es a big city. Algo que deben tener en cuenta, pues si de pronto no lo saben, es que en inglés los adjetivos se colocan siempre delante del sustantivo o del objeto como tal de la oración. Por eso aquí en English decimos Barranquilla is a big city.
pero en español nosotros el adjetivo lo decimos usualmente al final. En inglés es obligatorio, no es opcional, no es de vez en cuando, es siempre el adjetivo va a ir primero. Barranquilla is a big city, en vez de decir Barranquilla is a city big, sería incorrecto. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando primero el adjetivo, se le da la importancia, porque el adjetivo es digamos, lo más importante en esa oración. En el segundo ejemplo vemos que la palabra big se transforma y ya tiene una terminación diferente, termina en ER y ya es bigger. Y en el tercer ejemplo ya no es bigger, sino biggest, terminado en EST. Cuando ustedes vean que un adjetivo cambia agregándosele la terminación ER al final, en ese momento podemos decir que ese adjetivo está siendo utilizado como un comparativo. Ya yo no estoy diciendo que Barranquilla es a big city, sino que estoy ahora comparando dos ciudades. Estoy comparando entre Medellín y Barranquilla y estoy diciendo que Medellín is bigger than Barranquilla. ¿Por qué se le agrega una G? Hay ciertas reglas para esto, pero ustedes simplemente con el tiempo se lo van aprendiendo de memoria. ¿Por qué se le agrega esa G? Sin embargo, aquí lo importante es la terminación ER. Eso es lo que nos dice que estamos utilizando un comparativo. Y también, si ustedes ven la palabra than, ese than y ese es la combinación ER y than es lo que nos confirma ya definitivamente de que es un comparative. Entonces, ese than vendría siendo en español lo que es el más que. Miren que en español decimos Medellín es más grande que. Ese más grande vendría siendo bigger y el que Barranquilla vendría siendo than. Nosotros hemos aprendido que el que es that, ¿cierto? That, ¿cierto? Y si es en pregunta es what. Pero cuando se utiliza como comparativo utilizamos es than y decimos que algo es más grande que algo, que otra cosa, vamos a decir is bigger than. Y ya el superlativo es para, digamos, decir que algo es ya, digamos, lo máximo digamos, en ese contexto. Y aquí yo estoy colocando que Bogotá is the biggest city in Colombia. Ya estoy diciendo que Bogotá es la ciudad más grande en Colombia. Miren que con superlativo ya yo no estoy utilizando este than. El than es para comparativo. En el superlativo yo empiezo es con the, la o el o lo. La ciudad más grande. Biggest, ese EST vendría siendo lo que aquí nos hace característico de lo que es el superlativo. Otro ejemplo, con hot. Hot es, digamos, caliente, caluroso. Entonces aquí está el ejemplo que dice Villavicencio is a hot city. Cúcuta is hotter than Villavicencio. Y Barranquilla is the hottest city in Colombia. Miren que la palabra original es hot. En el comparative es hotter, terminado en ER. Y en el superlative es terminado en EST. Aquí nuevamente está the hottest y aquí está hotter than. Y aquí pues van a seguir viendo otros ejemplos. Hay unos casos, muchachos, donde, por ejemplo, el adjetivo hot o el adjetivo big son palabras cortas, ¿cierto? 3 letras, big, hot. Cuando esos adjetivos son cortos, digamos, pues la palabra es corta, nosotros sí podemos utilizar el hotter, el bigger, the hottest, pero cuando hay una palabra o un adjetivo cuya palabra es larga, como por ejemplo el adjetivo populated, la situación cambia un poco.
porque ya no vamos a decir populated there, no vamos a agregar la ER al final, ni vamos a agregar la EST al final. En los casos donde ustedes encuentren adjetivos que sean largos, ustedes van a utilizar para el comparativo la palabra more y para el superlativo las dos palabras the most. Entonces, yo digo, Cartagena is a populated city. Poblada es un adjetivo, es una ciudad poblada o digamos, puede ser una ciudad con mucha gente, ¿cierto? En este segundo ejemplo decimos Medellín is more populated than, pero el than sí nunca va a faltar, sea corto o largo el adjetivo, el than sí lo vamos a utilizar y en el superlativo pues utilizarían el the most populated. El adjetivo no cambia, mire que el adjetivo se mantiene igual, populated, 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 lo que va a cambiar es en el comparativo la palabra more y el than, y en el superlativo the most. Entonces, ya ustedes aquí van a encontrar otros ejemplos o digamos ciertas reglas y pues otros detalles más que les van a servir para poder completar el cuestionario correctamente. Entonces, el material termina aquí. En la primera parte de Amazing Facts, ya ustedes saben, pues van a encontrar cómo describir personas y en la segunda parte cómo describir objetos. Y en el otro tema, pues lo que vamos a utilizar en el cuestionario, que es la parte del comparative, el superlative, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ir nuevamente a donde estábamos inicialmente, que es la carpeta Guía de Aprendizaje 02. Y en este primer link que dice GA2, perdón, este que está acá, este que dice GA2, 24, etcétera, etcétera, AA1, es donde van a encontrar pues el mismo de la semana pasada, donde van a encontrar el espacio para adjuntar la evidencia crónica. Ojo, tengan cuidado porque ya hubo una persona que envió donde no era, pues, una de las evidencias. Entonces, pues, en el primer espacio es el cuestionario. ¿Cierto? El segundo espacio es la videoentrevista virtual que todavía está vigente y que muchos todavía no han enviado. Y en el último espacio, spot, es donde van a encontrar el espacio para adjuntar la crónica. Ahora, para adjuntar ya, para completar el segundo cuestionario, ojo que ya tendrían que ir al siguiente punto, donde es la que dice actividad de aprendizaje A2 24501 y que termina en AA2. Si lo abrimos allí, miren que ya aparecen las tres nuevas. Cuestionario, presentación y documento escrito. Estas dos últimas se van a explicar la próxima semana. Por el momento, ustedes solamente van a completar el cuestionario. Vamos a dar clic en la primera flechita. Aquí aparece ya el espacio del cuestionario. Aquí está disponible. Le vamos a dar como siempre, donde dice presentar evaluación. Ya esto es lo mismo de lo mismo. Luego le vamos a dar clic donde dice si deseas hacer tu evaluación. Yo siempre les recomiendo dar clic aquí. Siempre lo recomiendo porque es preferiblemente o es preferible abrir una ventana para hacer la evaluación. Le damos clic en continuar y ya ustedes saben que apenas dan clic allí, automáticamente empieza a correr el tiempo. Para esta, miren que nada más tienen 30 minutos. Tienen que ser un poco más ágiles. Ya, pues en este caso, la idea es que ustedes previamente hayan estudiado el material para que lleguen y completen rápidamente. Entonces, miren, las primeras 5 preguntas dicen, escoger cuál es la opción correcta al momento de ordenar estas palabras. Tenemos un grupo de palabras en desorden. La idea es que ustedes armen una oración, pero que la oración tenga el orden correcto. Entonces, miren que aquí, si se dan cuenta, estamos con most, estamos con adventurous, que es digamos, vendría siendo como el adjetivo. Entonces, pues teniendo en cuenta lo que aparece en el material, pues ustedes van a arreglar esa oración, pues escoger la opción que ustedes crean es la correcta.
En la número 2 lo mismo, una serie de palabras, escoger la oración correcta, la número 3 también, la número 4 también y la número 5 también. ¿Ok? Aquí están digamos, las 5 primeras preguntas, que es escoger la oración correcta. Ahora, de la número 6 en adelante, ustedes van a escoger la palabra apropiada para completar la oración. Aquí en estas siguientes preguntas o estos siguientes puntos, la oración está correcta en el sentido que está organizada, pero hace falta, digamos, el adjetivo. Entonces ustedes van a tener que escoger cuál de las palabras es el adjetivo que está pues correcto. En la número 7 lo mismo. En la número 8 ya no es sobre escoger el adjetivo correcto, sino ustedes van a tener que escoger la conjugación correcta. En la número 8, en la número 9 y en la número 10 es conjugaciones. Entonces, aquí ustedes van a tener que escoger si ustedes creen que es el pasado, si es el futuro, etcétera, etcétera, lo que ustedes crean. Pero el verbo, por ejemplo, en esta oración número 8 está en paréntesis. El verbo a escoger aquí o el verbo que va a ir es el verbo think, pero ustedes tienen que escoger la conjugación correcta. En la número 9, ustedes van a tener que escoger dos verbos, uno para completar esta primera parte y uno para la segunda parte. El verbo es el verbo eat, comer, y en la segunda el verbo knock, que es tocar la puerta. Entonces lo mismo, escoger las conjugaciones correctas de ambos verbos. Y en el punto número 10 también, el verbo drink y el verbo make. Escoger las dos conjugaciones correctas. Y finalmente los 5 últimos puntos, o sea, el 11, 12 hasta el 15, ustedes van a leer el texto que va hasta donde está Lucy, donde dice Lucy, y van a escoger pues la oración. En la número 11 van a tener que escoger pues lo que allí les piden, y en la número 12 en adelante escoger entre falso y verdadero, todo teniendo en cuenta lo que está en el texto que aquí tengo subrayado. Entonces, digamos que en sí, ese es el cuestionario a completar para esta semana. ¿Cuánto tiempo tienen? 30 minutos. ¿Cuántas preguntas son? 15 preguntas. Primer tema, superlative and comparative. El siguiente tema tiene que ver con adjetivos, como tal, escoger el adjetivo correcto. El siguiente tema es conjugaciones en pasado, ¿cierto? Y pues otros tiempos verbales que están en los materiales. Y finalmente los últimos 5 puntos, comprensión lectora. Entonces, digamos que eso vendría siendo el trabajo para esta segunda semana. La semana anterior, la evidencia cuestionario, la evidencia videoentrevista virtual. Para esta segunda semana, la evidencia crónica y la evidencia cuestionario número 2. Y la siguiente semana, las dos últimas evidencias, pues, que vendrían ya a completar como tal la fase, pues lo que tiene que ver con la parte de inglés. ¿Ok? Entonces, en cuanto a lo que se ha explicado en este momento, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda sobre lo que tienen que hacer? ¿Dudas, preguntas, nada al respecto? De mi parte, no, ninguna pregunta, profesor, todo claro. Bueno, listo. Digamos que, pues, si no hay ninguna pregunta, pues vuelvo y repito, ya saben, la semana anterior, el cuestionario, la videoentrevista virtual, todavía están disponibles, tienen que completarlas porque no muchos han participado aún. Y para esta semana, pues lo que acabo de explicar, la evidencia crónica
y el segundo cuestionario. ¿Listo? Entonces, pues, si no hay más preguntas, los dejo por la noche de hoy para que sigan adelante con sus deberes y demás. Y en este momento entonces paramos la grabación.